Queridos amigos, excelente mañana, ¿cómo están? Aquí nos encontramos de plácemes, ahora con otro de nuestros eminentes invitados al Festival y Concurso Nacional de Piano Mariano Elízaga. Hoy tengo el gusto de saludar al querido maestro pianista Mauricio Nader. Maestro, ¿cómo está? No, fue un placer estar con ustedes, con todo el auditorio y muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, maestro. Pues, ¿qué le parece? Vamos a leer un poco sobre su semblanza para aquellos que nos están viendo, del público en general no especializado. ¿Quién es el maestro Mauricio Nader? En años recientes, la presencia del pianista mexicano Mauricio Nader Shekaiban se ha hecho cada vez más notable. Se ha presentado exitosamente en importantes escenarios de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, El Salvador, China, Líbano y Pakistán. Asimismo, ha contribuido a la difusión de la música mexicana en escenarios como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Spivey Hall, el J. Pritzker Pavilion en Chicago, el American Society en Nueva York, las Semanas de la Música de la Fundación Príncipe de Asturias en España, el Oslo Concertus en Oslo, el Hotel Nacional de los Inválidos en París, el Centro Cultural de Belém en Lisboa, el Teatro Municipal de Río de Janeiro, el Art Institute of Chicago, el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil y el National Center for the Performing Arts en Beijing, China, así como muchos recintos más. A los 19 años de edad debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. 10 años más tarde obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de piano Bartók Kavalevsky de Estados Unidos. Y a través de su carrera ha recibido diversos premios y distinciones en concursos de México y el extranjero. También fue becario del FONCA bajo la categoría de artistas escénicos con trayectoria y realizó su proyecto 100 años de música mexicana con el apoyo del programa de proyectos de inversión en la producción musical nacional del CONACULTA. Y en años recientes ha sido invitado a realizar presentaciones para diversas personalidades diplomáticas. Actualmente forma parte del grupo de concertistas de Bellas Artes de Limba en calidad de primer concertino, el nivel más alto que existe dentro de dicho grupo. En su haber se pueden destacar el estreno en México del Macrocosmos, el libro primero y segundo de George Crump, durante el 37º Festival Internacional Cervantino, y el estreno en varios países de los conciertos para piano y orquesta de Manuel M. Ponce y José Rolón. Ha sido juez de diversos concursos y ha ofrecido numerosas clases magistrales en México, Estados Unidos y Sudamérica. Y su trabajo se puede apreciar en más de 30 discos compactos de piano, música de cámara y voz con piano, que resaltan su capacidad de abordar un inmenso repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea. De entre ellos se destacan Apuntes para piano, Recital y Mauricio Nader a París. A la par de su carrera como concertista, actualmente elabora proyectos de edición musical para diversos músicos de varias partes del mundo. Mauricio Nader se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Música de la Universidad de Houston y la Eastman School of Music, donde obtuvo el grado de maestría en piano y fue premiado con un Performance Certificate. Sus maestros fueron Carlos Bueno, María Teresa Rodríguez, Nancy Wims y Anton Nell. Pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esta mañana y vamos a hablar de esta actividad que usted nos va a hacer el honor de acompañarnos ahora en el Festival Elízaga, una masterclass de piano. Así es, bueno, a mí me fascinan las masterclasses, es una de las actividades que más me apasiona de todo lo que hago, que es mucho, la verdad, de lo que hago, y me da la oportunidad de hablar de lo que yo sienta que necesita hablar en ese momento con esa persona que está tocando, y que yo sienta que yo pueda decirle algún discurso que le pueda ayudar a entender mejor lo que estamos haciendo musicalmente o a cómo desarrollarse mejor o lo que sea. Y por eso me gusta mucho, porque es necesario improvisar. A mí no soy muy bueno para estudiar un tema y ir a una conferencia, por ejemplo. Yo soy muy bueno para ver qué está sucediendo, hacer un cálculo matemático en la cabeza y sacar algo que yo sienta que puede interesarle al otro. Y en ese sentido, por eso me fascinan las masterclasses.
¿Cómo es como usted, dentro de esta intensa carrera de concertista, empieza a llamarle la atención este tema de las clases? Pues yo empecé a dar clases privadas, no Ajá, masterclasses, clases de estudio, cuando era ajá, muy joven, pero ya empecé más seriamente después de que regresé de Estados Unidos, por ahí de los 25, 26 años. ujú, Y bueno, era una época también en la que yo estaba estudiando muchísimo, preparándome para concursos y demás, y me di cuenta que al autorredactarme lo que necesitaba yo hacer para tocar mejor, es decir, aquí levanta la muñeca, aquí más legato, aquí no te ujú, tenses, aquí respira, ¿verdad? Me di cuenta que empecé a tocar mejor y mejor y mejor. Y muy pronto me di cuenta que si ese mismo discurso verbal se lo transmitía a la otra persona, al alumno, ujú, también empezaba a mejorar mucho. Entonces hay una conexión entre lo que necesitamos hacer y lo que le ujú, redactamos al cerebro, un poco tiene que ver como con programación neurolingüística, ¿no? En la que mucho depende de qué te estás diciendo, eso depende mucho lo que va a salir de tu calidad interpretativa, de cómo vas a tocar el piano, si más relajado, si no, si mejor, si te vas a tener un problema mecánico, técnico, que en realidad nunca es técnico, siempre es mental. Entonces me empecé a dar cuenta de esto, que lo mental es elemental, como digo yo. Todo lo demás es solo un reflejo de eso que tú estás pensando. Y bueno, eso, aparte de que lo he súper comprobado en el resto de mi vida, muy claramente cuando yo estudio y cuando doy clases, eso es un poco a donde trato de llegar, ¿no? ¿Cuáles son las diversas herramientas que usted utiliza con los alumnos? Porque a pesar de que muchos, bueno, se supondría que, por ejemplo, nosotros que somos músicos, nuestra parte mayor de aprendizaje es por el oído, hay gente que a pesar de que también escucha, necesita ver, hay otros que necesitan hasta sentir cómo la mano se va poniendo, que son demasiado kinestésicos. ¿Cuáles son las diversas herramientas que usted va utilizando o va también curioseando con los diferentes alumnos para poder llegar a un resultado sonoro? Claro, es que en realidad la música, que al final es solamente sonora, Ajá, aunque también es un poco visual, cuando tú eres público y estás viendo a un pianista o un músico, también lo que esa persona está haciendo te puede emocionar, por ejemplo, o desemocionar, o lo que sea. Pero hablando puramente como música, al final es una cosa auditiva, es sonido, la conjunción del sonido y del tiempo y nada más. ujú, Pero para llegar a eso es necesario controlar y aprender a dominar qué se siente, como tú bien dices, qué se siente, qué de toda esta herramienta necesito ujú, utilizar para esta parte, para aquella. Es decir, nos cuesta a veces trabajo aislar lo que quiero escuchar con cómo lo voy a lograr. Y si ujú, tú lo aíslas, entonces siempre sales perdiendo, ¿no? Entonces hay una parte que es, por supuesto, auditiva, otra parte que es totalmente física, mecánica, pero importantísimo. No es una cosa mecánica de la escuela fulana o rusa o mexicana. ujú. No es una, para mí, ¿eh? No es un Sí. rollo de escuela, es un rollo de física y de anatomía y de abajo y arriba y de fuerza de gravedad. Son cosas mucho más básicas. Sí, yo siempre digo últimamente que me choca hablar de técnica porque es como hablar de religión o de política, ¿no? Siempre hay alguien que te va a decir, no, estás mal. Entonces, no menciono la palabra técnica, entonces normalmente me gusta mucho experimentar conmigo mismo cuando estudio con el alumno, ¿no? En el sentido de que, a ver, yo siento que al alumno lo que le falta es que está muy tenso, entonces hago un minuto o 30 segundos de algún ejercicio que sienta yo que le va a funcionar para aprender a sentir otra cosa, y a partir de que esa persona lo siente, puede tocar diferente el instrumento, entonces el instrumento suena diferente, y al final de la escala tienes lo que suena del instrumento, que es lo que te puede remotivar a darte cuenta que a lo mejor lo que necesitas es pues, aflojarte un poco, o pensar diferente, o tocar más rápido, más lento, lo que sea, ¿no? Es decir, es bien, bien, bien complejo, ¿Mm? pero lo fundamental para mí es que todos somos diferentes. Es decir, veo a un montón de alumnos, a un montón de maestros que ¿Mm? enseñan su técnica. Y si te parece bien, y si no también, es un poco como de ser un dictador musical. Para mí eso ¿Mm? no funciona. Me funciona ver contra qué está luchando esa otra persona y ver cómo hacerla que deje de luchar o cómo darle una herramienta para que no luche, que simplemente use lo que de por sí ya tiene desde que nació para hacer música y disfrutarla. No es fácil, con algunas personas es más fácil, con otras menos, pero ¿Mm? eso es también el reto que yo me propongo cuando doy una masterclass, de no ir y tratar de decir a la gente cómo hay que hacer música, según yo, sino ver cómo realmente ayudar a esa persona en ese momento con esa obra. Para mí
súper emocionante todo esto. Hay algo que también nos da mucha curiosidad, aparte de que esto nos dice usted que todo alumno es diferente por experiencias, por lo que piensa, por las mismas condiciones, sean técnicas musicales, capacidades, aspiraciones. Hay muchas cosas que se conjuntan cuando hay una persona frente a una pieza. Ahora bien, usted que también le gusta mucho, no solo esta parte de entrenar, de enseñar, de compartir sus conocimientos con pianistas, sino también con el público en general. ¿De qué herramientas ahora también hace uso un músico para poder explicar algo que es abstracto? Por ejemplo, tenemos géneros, ya ve, que es la música programática, es que son de acuerdo a un texto. Pero, por ejemplo, Bernstein nos hablaba en un libro, ponía ejemplos, ¿no? Eh, la marcha de Guillermo, la obertura de Guillermo Tell, nosotros ya la relacionamos, por ejemplo, con creo que el Llanero Pues ya Solitario, de no me lo acuerdo qué solitario, película, y exacto. ajá, culturalmente ya como que la concepción original no era, o por ejemplo la tocata en fuga en re menor, este ejemplo famosísimo de Bach, lo relacionamos con Drácula, siendo que, bueno, el señor era más apegado a la religión que otra cosa, y llegaba al punto de que a la música cada quien le da el significado cognitivo, bueno, que se relaciona con la situación o que le queremos dar. En este caso, con el abordaje de piezas pianísticas, por ejemplo, que no tienen un significado, ¿cómo es que usted lo explica al público en general cuando usted va a los conciertos o hasta en las charlas de sobremesa y a los mismos alumnos para lograr un resultado o un concepto, un resultado auditivo en los alumnos o un concepto mental en el público, que es el que usted quiere expresar? Claro. Yo siempre he sentido que de todos los sentidos que tenemos a nuestra Ujú. disposición como seres humanos, la música se viene pareciendo más al olfato, en Oh, ese sentido de que es bien, bien abstracto. Tú hueles una loción y la loción no tiene un lenguaje que diga, cuando huelas esta loción significa que, no, pero tú hueles ajá, una loción y te recuerda a tu abuelita cuando cocinaba o tu novia o cuando ibas en secundaria, te vienen un montón de recuerdos ajá. que es puramente neurológico, es algo que tú mismo aprendiste inconsciente o conscientemente, ¿no? Y eso es lo Ujú, mismo que pasa con la música. Mucho se ha hablado de que la música es el lenguaje universal. O sea, suena bien lindo, pero ujú, siento decirles que no es verdad. En la música, como más o menos tú empezaste a decir, o si alargo un poco lo que creo que hacia dónde iba tu pregunta de que la música es abstracta, es que cuando en la música hay un texto, cuando se está cantando, ya no es tan abstracta, ¿no? Cuando estás hablando de que el árbol es verde y bla, bla, ujú, bla, ya tú tienes una imagen de un árbol verde. Cuando no hay un texto, no hay un lenguaje, digamos, un lenguaje que se pueda, como si fuera de música a español. No ujú, existe eso. Por más que me digan que la música es un lenguaje universal, como no es un lenguaje, no puede ser universal. Punto. Y no la música tiene lenguajes musicales, es decir, la música tonal se apega a ciertas reglas que se pueden romper de la tonalidad, del tonalismo, ¿no? ujú. O del dodecafonismo, pero eso es puramente por una cuestión musical. No es que eso vas a transmitirle al público. Entonces, eso me lleva a pensar que ya que la sonata número 12 de Beethoven no tiene, o puede decir tener un contexto, no recuerdo, ¿no? De algo Ujú. concreto, pero supongamos que no lo tiene, tú no puedes explicarle al público esa obra a través de palabras en español o en inglés. Tú puedes hacer símiles de cómo se parecería esto a otro tipo de música o el tipo de carácter que posiblemente el compositor quiere, pero no porque yo quiero, porque él me está diciendo que lo quiere lento y fúnebre, entonces, bueno, eso se puede parecer una marcha fúnebre, se va como deshilando algunos datos de la misma música de lo que dice el compositor para que lo abstracto sea un poquito menos abstracto y pues va a tener como una cosa sensorial Ujú. que después tampoco significa nada. Es decir, si yo quiero tocar algo fúnebre, no implica algo diferente para mis músculos, porque mis músculos no se hicieron para tocar o no tocar, se hicieron para otras cosas. Ujú. Pero sí le puedo enseñar a mis músculos a moverse más lento para que la música no sea rápida. Y ahí es donde entra qué tan lento voy a hacer la articulación, si voy a usar dedos o si voy a usar, y eso se convierte en una cosa mecánica que cuando la vuelvo a rehacer se vuelve a convertir en una cosa musical. Es como un proceso inverso extraño. Es un poco como de chess, yo también veo que si quiero hacer un mousse, o sea, yo como no tengo el mousse, tengo que primero tener, no sé qué, crema y ácido, lo que sea, y tengo que tener una batidora. Y cuando lo pongo en la batidora, al final ya tengo el mousse. Pero de Ujú. inicio yo no tenía un mousse.
Pero si sabes bien cómo poner los ingredientes, de acuerdo a cómo quieres el final, puede ser interesante, que sí lo puedes lograr mucho más fácil que si nada más te pones a hacer Hanon todo el día y escalas y arpegios y 3 horas de Cherny y no sé qué, como para qué. Ayer justamente, de casualidad, vi un video de Marta Argerich, que estaba jovencita, debe tener no más de 30 o 25 años, y le preguntan, ¿usted como cuántas horas de escalas hace al día? Jamás he hecho escalas. Entonces, ¿cómo le hace usted para que sea fácil el piano? Para mí no es fácil el piano, papá. Para mí, lo que pasa es que el primer enfrentamiento es terriblemente difícil, pero busco la manera de que ese pasaje particular de Ravel, por ejemplo, ponía ella, se convierte en fácil, y entonces ya después es fácil. O sea, no es que hacer muchas escalas va a permitir que tú toques bien una escala en medio de una sonata, sino que para tocar esa escala tienes que tocar esa sonata. Y yo voy por esa misma idea, me parece muy bien. Pero bueno, ya me desvió un poco de lo abstracto y lo no abstracto. Sí. No sé incluso si te respondí la pregunta. Sí, y bueno, surge otra también. Se me hace muy interesante también esta concepción que usted tiene de, me recuerda, bueno, relacionando también mi experiencia con el canto, o hasta la misma experiencia que muchos tenemos en el conservatorio, que es, ¿quieres enfrentar un reto técnico? Bueno, te voy a poner una pieza que tiene ese reto técnico, independientemente de sus ejercicios, para que lo puedas solucionar. Usted en este proceso, otra vez volviendo a la masterclass, de enseñar a los alumnos, entonces usted lo que me quiere decir es que les pone más que métodos, les pone una pieza que les ayuda a solucionar como ese defecto que les está haciendo que el proceso musical se vea, pues sí, que se vea incompleto, que no convenza, que no suene. Claro, es que bueno, hay dos cosas. Una, Ajá, por un lado, hablemos un poco de cuando tienes un alumno privado, ¿no? Que viene ajá, 1 hora cada semana y luego la masterclass. ok. Con el alumno privado, por supuesto, que tú lo vas a ir trabajando poco a poco y tú ves que esta persona está luchando con las escalas. Entonces le Ujú, pones un montón de Mozart, de Haydn, ¿no? O de música que requiere escalas, pero no nada más que se ponga a tocar escalas como lo que le explicas, es lo que yo hago. sí, Siempre es un ir y venir, es decir, en este pasaje tienes una escala que te está costando un trabajo, y es una escala, puedes suponer, de re mayor. Fíjate cómo funciona tu anatomía, o sea, en lugar de luchar con la escala, ve cómo funciona tu anatomía y ve cuántos dedos tienes y cuántas notas vas a tocar y cómo tendrías que moverte. Ahora, trata de moverte así. Para moverte así, ¿qué tienes que hacer? ¿Te conviene girar o te conviene mover así o te conviene el dedo? ¿Sabes? Un poco hacernos más conscientes y más inteligentes que nada más mover dedos. Más o menos como si nada más manejas y manejas y manejas, pues no sabes para dónde vas, como para qué manejas. Sino definir para dónde vas y luego cómo le hago para manejar hacia allá, cuál es la ruta, ¿no? Una vez que encuentras la ruta, es imposible que te equivoques. Entonces es cuestión de paciencia y de tiempo. O sea, ujú, si tú sabes que hay que hacer cierta cosa y la haces. Cuando haces una masterclass, por el contrario, como es una persona que la vas a ver durante media hora o 1 hora, ajá, esa persona ya seleccionó su repertorio, con la razón que sea, y está luchando con algo, siempre, ¿no? En ese caso, tú no puedes explayarte tantísimo como cuando tienes una persona que viene a tu casa o a tu estudio cada semana, ujú, pero sí puedes darle la herramienta para que por lo menos le metas un chip, le siembres una semilla de cómo puedes seguir trabajando. Y a mí lo que me gusta mucho hacer es experimentar. Yo creo que soy un laboratorio y es ujú, como me gusta ver la vida. Experimentar en el sentido de que, a ver, si esto no está funcionando, entonces ahora sí voy a inventarme un ejercicio, pero no voy a regresar a Hanon, ni al ya, ejercicio número 86 de Cherny. Voy a hacer un ejercicio de esto, del compás 13 y 14 de la sonata fulana, movimiento primero de Beethoven o de lo que sí, sea. sí, Entonces, voy a ver por qué rayos es difícil. Y entonces, voy a 1 minuto, 2 o 10, aíslas el pasaje, lo trabajas así, nada más mecánicamente, sin pensar que es música, y cuando crees que ya lo resolviste, lo vuelves a intentar en la música. Es decir, como que nos cuesta trabajo darnos cuenta de que la música no es de principio a fin, no es, siempre pongo el mismo ejemplo de que la música también se parece al cine. Tú entras al cine y ves una película de 2 horas, pero filmar esa película de 2 horas no tomó 2 horas, tomó un montón de meses. Y a lo mejor lo primero que filmaron no fue la primera escena, ¿no? La escena 47, que es cuando la señora le dice al esposo que ya no se quiere casar con lo que sea y está en la playa y filman eso. Y al final el editor mágicamente agarra de las 8 tomas de esa misma escena, agarra la 4 que fue la buena y le inserta antes de la escena 46. Y ya, digo, después de la 46, antes de la 46. ujú, O sea, lo pone en su lugar y al final tú ves
algo que ya fue programado y que parece lineal. Eso pasa con la música. Es decir, la sonata número fulana de quien sea no existe. Existe un pasaje que va después del anterior y antes del pa, 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 y ya cuando los alineas, tiene una, te da la percepción de que es una cosa lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que el error es que nos podemos estudiar del compás 1 al 1000 a ver cuándo nos va a salir. Jamás te va a salir. Tienes que aislar ese compás que te cuesta trabajo, el compás 50 o el que sea, resolverlo y volverlo a insertar en tu película o en tu música. Y eventualmente es mucho más rápido y mucho más inteligente hacer eso. Enfocándonos en la masterclass, maestro, ¿cuáles temas son los que usted quisiera especializarse en esta masterclass que va a durar todo un día aquí en el festival? Para mí lo importante es, como decía, que cada quien encuentre su forma, no mi forma de tocar, ni siquiera la forma del compositor de tocar, que no existe porque el compositor ya falleció, casi siempre, ¿no? Que cada quien encuentre su mejor manera de expresarse y de resolver las cosas. Entonces, no es que yo lleve un temario, como mucha gente hace, que a mí particularmente no me funciona cuando yo doy una masterclass, sino que justamente veo o sea, cada alumno es como una mesa con ingredientes, pero que a veces no están funcionando. Y veo cómo tratar de alinearlos para que piensen, no que piensen a mi manera, sino que piensen a su manera, pero de la mejor manera que exista dentro de su manera. Es decir, que yo no quiero que nadie toque como yo, porque sería aburridísimo. Es como si yo quisiera que todo el mundo se pareciera a mí. El mundo está lleno de feos como yo, ¿no? Mejor buscas a una Miss Universo que ya es guapa y la pones más guapa todavía. Y entonces una Miss Universo con un plus. No se trata de que todo el mundo, aunque seas Miss Universo, yo quiera que te veas como yo. Qué horrible sería que las Miss Universo se vean como yo. Imagínate qué pesadilla sería. Y otra pregunta, maestro. Hay veces que uno como estudiante ha llegado a tener, por ejemplo, el prejuicio de que, bueno, como activo aprendes porque estás trabajando directamente como con el maestro, pero también, ¿qué tanto se puede aprender como oyente? Hay quien dice que a veces escuchando, nada más poniendo atención de cómo te están corrigiendo a tu compañero, tú lo aplicas en ti y también es efectivísimo. 100% coincido con eso. Yo que ser un oyente pasivo no sirve de gran cosa. Es como ir a tomarte a comer con tu amigo, pues estás sentado así, ¿no? O bien Pero solo. cuando es un oyente, exacto. Pero cuando es un oyente activo, lo que sucede es que tienes una ventaja sobre el que está ahí en el escenario. El que está en el escenario siempre se va a poner un poco nervioso y siempre quiere absorber todo lo que el otro le dice en media hora o en 45 minutos y hay muchos nervios y él ya tuvo que estudiar y hay mucha información y tú como oyente estás relajado, para estar activo puedes aprender hasta más que esa persona porque tú no tienes que estar tan intensamente estresado como el que está ahí arriba, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que ser oyente es particularmente esencial y benéfico, sobre todo si no quieres tocar o no tuviste repertorio para tocar, bueno, ir como oyente es lo más fácil, lo más económico y lo que más te va a servir. Y ya por último, maestro, para cerrar esta muy interesante entrevista que nos ha regalado en esta mañana de lunes, ahora usted, como pianista, como concertista, ¿qué experiencias nos puede platicar que lo han nutrido muchísimo, que le han incentivado la curiosidad por tocar, la pasión por enseñar y también por adentrarse más dentro de este viaje? Suena muy filosófico, pero al fin y al cabo muchos lo vemos así, adentrarse dentro de este viaje que es la música, porque también otra cosa que me llama mucho la atención es que relaciona mucho los ejemplos musicales, los ejemplos de instrumento, en este caso suyo el piano, con muchas cosas que nos son muy cercanas. Y muchas veces el músico o el público abstrae de una manera mucho más integral lo que escucha con todas esas referencias. Bueno, yo como todo el mundo creo, bueno, no como todo el mundo, pero como muchísima gente, la música me apasiona desde que soy niño. Tuve mucha facilidad para tocar hasta que me empecé a ser adulto y empecé a hacer tonterías técnicas y demás. Y cuando llegué a lastimarme, de 6 años lastimado, muchas broncas aquí psicosomáticas y lo que tú quieras, Sí. y ir a rehabilitación y luego descubrir eso y lo otro. Y finalmente de lo que me di cuenta es, o
antes incluso de haberme sanado de toda esta tontería que traía en mi cuerpo y en mi cabeza, me di cuenta de que yo siempre había pensado que era la vida por un lado y la música por el otro. O sea, de aquí para acá yo soy una persona y de aquí para allá yo soy un pianista. Y un día dije, ¿qué estupidez estoy haciendo, no? ¿Sí? Así que me di cuenta que todo es la vida y una parte de la vida es la música. Y otra parte es comer y otra parte es bañarte y otra cosa es, o sea, la música tiene que convertirse en algo simple si vas a ser músico. Sí. O sea, yo no me quiero imaginar a un tenista que le dé diarrea cada que va a jugar. Si realmente ama el deporte y es un super tenista, lo que debería hacer es decir, qué padre que hoy voy a ganar Wimbledon, va y gana. Es lo que debería suceder. La psicología funciona diferente, ¿no? Pero a partir de que me di cuenta de que la música tiene que ser para mí una parte integral de mi vida y no una parte aparte de mi vida, que sería ridículo, ¿no? Me cambió el chip totalmente, ¿no? Y segunda escena de esto, muchos años después, me doy cuenta de una vil tontería, que el compositor tiene muchas cosas similares a mí. Yo te puedo asegurar que Beethoven o Chopin o Rachmaninoff o Liszt también tenían dos ojos, y una nariz, y una boca, y dos manos. Entonces, ¿qué tan diferente puedo ser yo de ellos? A pesar de que ellos seguramente son más genios que yo, me quiero imaginar que Liszt tenía una agilidad que yo no tengo y una compostura técnica que yo jamás voy a tener, posiblemente, o Rachmaninoff. Pero sí tiene muchas similitudes, incluso en su manera de pensar y en la mía, aunque el otro pensara en húngaro y yo pienso en español normalmente. A través de la música, tú puedes ver una música bien hecha cuando tiene una lógica. Y esa lógica viene de la mentalidad de una persona, de otro ser humano. De un ser humano que, como dijimos, es muy parecido a ti y a mí. Muy parecido quiere decir que no es, o sea, con sus limitantes, o ellos son mejores en unas cosas o no, ¿no? Sí. No sé. Es decir, el simple hecho de tener una partitura bien hecha implica que esa otra persona que le escribió, que puede ser Liszt o Rachmaninoff o quien quieras, tiene una lógica en su cabeza. Entonces yo sí puedo conectarme, es decir, el primer día que yo veo una sonata de quien quieras, de Rachmaninoff, no puedo tocarla el primer día, pero sí puedo ver una conexión entre la lógica de que hay un orden de cosas, que yo también puedo comprender ese orden, igual que lo hizo Rachmaninoff. Al hacerlo, yo puedo recibirlo. Entonces, eso me abrió el siguiente chip, que todo lo que yo pueda pensar es lo mismo que puede pensar cualquier otro ser humano. Ahora, un químico biólogo va a pensar diferente porque yo no tengo idea de eso, pero en realidad somos lo mismo todos. El nivel de pensamiento puede estar más arriba o más abajo, pero tiene la misma raíz. Es decir, no sé si ya me estoy yendo un poco adentro, un poco lejos. Pero es decir, que eso me hace pensar que todo se puede relacionar. Es decir, la única diferencia entre ser chef y ser compositor es que el compositor tiene la capacidad de armar algo lógico a través de música. El otro cuate tiene una capacidad de armar algo lógico a través de los ingredientes alimenticios, ¿no? Pero al final es lo mismo, la música y la comida es lo mismo. Digo, es lo mismo desde un punto un poco abstracto, ¿no? Sí. O si la música y un pastel no es lo mismo, por lo menos parten de una misma lógica. Y eso me hace pensar que yo puedo pensar, no que la sonata de Beethoven número tal es un pastel de chocolate, ni mucho menos, pero que el proceso de cómo se hace una cosa y el proceso de cómo se hace la música tiene que ser muy parecido. El proceso de cómo se hace un Ferrari y cómo yo estudio una sonata de Beethoven debería de ser muy parecido, excepto que yo al final no voy a tener un Ferrari. Bueno, me encantaría. Pero si no llego a tener un Ferrari, yo lo que quiero es tener una sonata que suene a sonata. Es decir, y eso me hace pensar, siguiente paso, que lo que me tengo que inventar son procesos lógicos cuando estudio. Y no solo ponerme a mover los dedos como idiota todo el día pensando que eso me va a hacer un gran pianista, sino viendo en qué parte del proceso estoy, si me estoy aprendiendo las notas, o si ya quiero memorizar, o si ya memoricé pero no me sale, entonces es otra cosa diferente. Es decir, una vez que yo ya veo en qué parte del proceso voy, es donde puedo hacer mis experimentos que me encantan, de sacar esto de la música, hacer otro ejercicio y regresarlo a la música, o pensarlo de otra manera. Y bueno, hasta todo esto, lo que me cambió mucho mi visión es que según cómo yo piense sobre lo que estoy viendo, cambia el resultado de eso. Suena como a física cuántica y creo que si yo entendiera física cuántica, supongo que algo tendrá que ver. Es decir, hacia la vida real. Si tú piensas, llega Pedrito y te dice, buenos días,
tú puedes contestarle buenos días. O puedes pensar, claro, es que Pedrito es amigo de Juanita y Juanita me odia. Seguro me dijo buenos días sarcásticamente porque dice, me metió un cuento que no existe. Entonces empieza a odiar a Pedrito. Pedrito solo dijo buenos días, papá. ¿Por qué lo odias tanto? ¿No? Es el cuento que nos metemos aquí. De la misma forma que tú ves un pasaje de cualquier obra y dices, es bien difícil. Y esto, imagínate, a Rao o Horowitz lo tocaban con los ojos cerrados y dormidos, y yo soy un idiota. Y entonces seguro, porque seguro mi maestro no me enseñó un rollo, en vez de ver por qué no te sale y hacer algo para que te salga. O sea, es simplificarte la vida a través de un proceso, pues de un proceso intelectual, inteligente, no de un proceso fumado, ni tan filosófico, ni tan de la escuela fulana o la academia mengana. Es, ves lo que hay que hacer y lo haces, y ya se acabó el cuento. Pero es bien, bien difícil llegar ahí, porque estamos llenos de basura en la cabeza, ¿no? Llenos de mentiras. De mentiras y de, hablábamos la otra vez con el maestro Luca también, de mentiras, de tradiciones, de costumbres que a veces en vez de ayudarnos, nos intoxican y nos hacen perder originalidad, creatividad y hasta la misma curiosidad, porque hay veces en que también uno se ve con artistas que son un poco curiosos, porque se les murió y uno se sorprende. Sí, y eso en la música suena. Cuando tú eres un pianista que ya no tiene curiosidad y que va a ir porque le van a pagar, pero está aburridísimo el tipo, eso suena en la música, que es una música aburrida. Entonces, ¿qué pasa? Va el público, va el público que oye una sonata de Schubert, que no queda un concierto y dice, qué horrible es la música de piano, por eso nadie va, es horrible, y pues le tocó un pianista aburrido. O puedes emocionarte con el otro, ¿no? Es decir, hay tantos gradientes en la escala que más vale sí ser, como dices, bien curiosos, porque si no, te mueres en el camino. Pues muchísimas gracias, maestro, por toda esta información que está interesantísima, por esta entrevista que nos acaba de también alegrar la mañana, y pues nos estamos viendo. Acá el maestro también es parte del jurado del concurso, en el marco del festival y concurso Mariano Elízaga. Pero como les comentamos, el día 29 de agosto, finalizando el evento, él va a cerrar con broche de oro las actividades de este festival con una masterclass que se va a realizar el día 29 de agosto. Toda la información la pueden encontrar en allende637.mx. Las inscripciones siguen abiertas. El cupo es limitado para alumnos activos. Ya van varios inscritos, así que aguas porque se acaban los lugares. Va a estar muy interesante, vale mucho la pena. Y pues, maestro, otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha, y ahí nos vemos. Vayan, se van a divertir, van a aprender, no nada más de mi masterclass, de la masterclass de los otros pianistas, de los participantes. Siempre es muy emocionante estar alrededor de tantos pianistas y tantos pianistas jóvenes, así que vayan todos y aprovechen esta gran oportunidad. Pues ya lo escucharon, nos vemos en agosto. ¿Decía algo, maestro? Nada más agradecerles. Pues gracias a usted otra vez, maestro. Nos estamos viendo en agosto y ya lo dijo el maestro Mauricio Nader, no se lo pierdan. Vamos a tener figuras de primerísimo nivel en esta que hemos llamado la Fiesta del Piano en Morelia. Queridos amigos, hasta aquí llegó esta charla con el queridísimo maestro Mauricio Nader y nos estaremos escuchando y viendo en una próxima entrega. Nos vemos y excelente día. Muchas gracias. Gracias.